Había un niño de 11 años sentado en la tercera fila de un palenque en Guadalajara. Tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar, las manos aferradas a una hoja de papel doblada en 4 y una camiseta de Vicente Fernández que le quedaba 3 tallas grande. Nadie le hacía caso. A su alrededor, miles de adultos bebían, gritaban y se preparaban para una noche de fiesta. Pero aquel niño no había venido a divertirse. Había venido a cumplir una misión que le había encargado su padre antes de morir. Y lo que ese niño llevaba escrito en aquella hoja de papel iba a provocar que Vicente Fernández hiciera algo que no había hecho en más de 30 años de carrera. Algo que cambiaría para siempre la forma en que entendemos quién fue realmente el Charro de Huentitán. Para entender esta historia hay que viajar hasta un pueblo pequeño del estado de Zacatecas llamado El Teúl. Es uno de esos pueblos mexicanos donde todos se conocen, donde las puertas se dejan abiertas y donde el tiempo parece moverse más despacio que en cualquier otro lugar del mundo. Las calles son empedradas. Las casas tienen paredes de adobe pintadas de colores desgastados por el sol. Y en la plaza principal hay una iglesia con 2 campanas que suenan cada hora como si le recordaran al pueblo que sigue existiendo. En el Teúl vivía un hombre llamado José Luis Medina. Era maestro de la escuela primaria. Enseñaba a los niños de primero y segundo grado a leer, a sumar, a escribir su nombre con buena letra. Era un hombre delgado, de manos grandes y voz suave, que usaba siempre la misma camisa de cuadros y que tenía la costumbre de silbar canciones mientras caminaba por los pasillos de la escuela. José Luis tenía una pasión que todo el pueblo conocía. Cantaba. No era cantante profesional, ni lo pretendía. Nunca había grabado un disco ni subido a un escenario con luces. Pero tenía una voz que, según los vecinos de El Teúl, le hacía competencia al mismísimo Vicente Fernández. Cantaba en las fiestas del pueblo, en las bodas, en los bautizos, en las posadas de diciembre. Cantaba en la iglesia los domingos y cantaba en su casa por las noches, mientras su esposa preparaba la cena, y su hijo pequeño, Emiliano, lo escuchaba sentado en el suelo de la cocina con los ojos enormes de admiración. José Luis no cantaba por vanidad ni por reconocimiento. Cantaba porque para él la música era la forma más honesta de estar vivo, y la voz que más admiraba en el mundo, la voz que intentaba imitar cada vez que abría la boca para cantar, era la de Vicente Fernández. En su casa tenía una colección modesta pero cuidadísima de casetes y discos compactos de Vicente. Los organizaba por año. Los limpiaba con un trapo de franela y los guardaba en un mueble de madera que él mismo había construido. Cuando Emiliano le preguntaba por qué le gustaba tanto Vicente, José Luis siempre respondía lo mismo. Porque Vicente no canta con la garganta, hijo, canta con todo lo que ha vivido, y eso es algo que no se aprende en ninguna escuela. Emiliano creció escuchando esa frase y escuchando la voz de su padre mezclarse con la de Vicente en las noches tibias de Zacatecas, sin saber que aquellas noches se iban a convertir en el recuerdo más valioso de su vida. José Luis tenía un sueño sencillo que para cualquier persona en una ciudad grande habría sido fácil de cumplir, pero que para un maestro de pueblo en Zacatecas era casi una fantasía. Quería ver a Vicente Fernández cantar en vivo, solo una vez. Quería estar lo suficientemente cerca para ver sus manos, para escuchar su voz sin bocinas, para sentir esa energía que, según decían los que habían tenido la suerte de presenciarla, era algo que no se podía describir con palabras. Cada año, cuando se anunciaba alguna gira o algún concierto de Vicente, José Luis averiguaba los precios, hacía cuentas en un cuaderno con la misma letra clara con la que calificaba los exámenes de sus alumnos, y siempre llegaba a la misma conclusión: no alcanzaba. El sueldo de un maestro rural en México no da para esos lujos. Así que guardaba el cuaderno, suspiraba sin dramatismo y decía: el año que viene será. Pero el año que viene nunca llegaba. Siempre había algo más urgente,
la colegiatura de Emiliano, una reparación en el techo, las medicinas de su madre. La vida, con su costumbre de poner lo necesario por encima de lo deseado, iba posponiendo el sueño año tras año, como quien pasa la página de un libro sin terminar de leer el capítulo. Y José Luis lo aceptaba sin amargura, porque era un hombre que sabía distinguir entre lo que se necesita y lo que se quiere, y que entendía que a veces querer algo mucho no es razón suficiente para tenerlo. Cuando Emiliano cumplió 10 años, José Luis le hizo una promesa. Fue una noche de septiembre, después de cenar, mientras los dos estaban sentados en el patio de la casa mirando las estrellas que en el Teúl se ven como en ningún otro lugar. José Luis le dijo: «El día que junte el dinero suficiente, tú y yo nos vamos a ir a ver a Vicente. Los dos solos. Va a ser nuestro viaje. Te lo prometo». Emiliano sonrió con esa sonrisa enorme que tienen los niños cuando creen que las promesas de sus padres son leyes del universo. No preguntó cuándo ni cómo. Le bastó con saber que su padre lo había dicho. Para un niño de 10 años, una promesa de su padre vale más que cualquier contrato firmado. 5 meses después de aquella promesa, José Luis se enfermó. Al principio no fue nada alarmante. Un cansancio que no se iba, una tos persistente, una pérdida de peso que su esposa notó antes que él. Fue al médico del pueblo, que lo mandó a hacerse estudios a la ciudad. Los resultados llegaron con la frialdad con que siempre llegan las malas noticias, en un sobre blanco con letras impresas que no tienen idea del daño que causan. El diagnóstico fue severo. José Luis tenía una enfermedad que ya estaba avanzada y que los doctores no podían garantizar revertir. Le dieron tratamiento, le dieron esperanza medida con cuentagotas y le dijeron que se preparara para una lucha larga. José Luis luchó con la misma tenacidad silenciosa con la que había hecho todo en su vida. Siguió yendo a la escuela mientras el cuerpo se lo permitió. Seguía cantando, aunque la voz ya no le salía como antes, aunque las notas altas se le escapaban como pájaros que no quieren volver a la jaula. Emiliano lo veía adelgazar semana tras semana y sentía un miedo que no sabía nombrar. Y un miedo frío que se le instalaba en el estómago cuando su padre tosía de noche y fingía que no pasaba nada. Una tarde, pocos días antes de que José Luis tuviera que ser internado, llamó a Emiliano y lo sentó junto a él en la cama. Tenía la voz débil, pero los ojos claros, lúcidos, con esa lucidez que a veces tienen las personas cuando saben que les queda poco tiempo y deciden usarlo bien. Le dijo que lo quería más que a nada en el mundo. Le dijo que estaba orgulloso de él. Y después sacó una hoja de papel de debajo de la almohada, doblada en 4, y se la dio. «Aquí escribí algo para Vicente», le dijo. «Si algún día tienes la oportunidad de verlo, quiero que se lo entregues tú. Prométemelo». Emiliano tomó la hoja con manos temblorosas y la apretó contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo. «Te lo prometo, papá», dijo. Hoy esa promesa, hecha por un niño de 11 años en un pueblo de Zacatecas, se convirtió en la razón de todo lo que vino después. José Luis murió un martes de febrero. El pueblo entero fue al funeral. Sus alumnos, los actuales y los de años anteriores, llenaron la iglesia con dibujos y cartas. El padre del pueblo dijo que José Luis había sido un hombre bueno y que los hombres buenos dejan huellas que no se borran. Emiliano estuvo de pie todo el tiempo, sin llorar, apretando en el bolsillo de su pantalón la hoja de papel que su padre le había dado. No la había abierto, no la había leído. Sentía que leerla antes de entregársela a Vicente sería romper algo sagrado, algo que pertenecía solo a su padre y al hombre cuya música lo había acompañado toda la vida. Los meses que siguieron fueron los más difíciles que Emiliano había vivido. Su madre trabajaba doble turno para sacar adelante la casa. El silencio de las noches sin la voz de su padre cantando era un silencio pesado, insoportable, que llenaba cada rincón del hogar como un humo invisible.
Emiliano se refugiaba en la música de Vicente Fernández. Ponía los discos de su padre. Se sentaba en el mismo lugar del suelo de la cocina donde solía sentarse de pequeño, y cerraba los ojos intentando escuchar la voz de José Luis mezclada con la de Vicente, como antes. A veces casi podía oírla. A veces el silencio ganaba. Medio año después de la muerte de José Luis, algo extraordinario ocurrió. La tía de Emiliano, que vivía en Guadalajara y que había escuchado la historia de la promesa, consiguió 2 boletos para ver a Vicente Fernández en el palenque de la feria. No eran boletos baratos. Había ahorrado durante meses. Güey había pedido ayuda a otros familiares. Había juntado peso por peso con la determinación de quien sabe que hay promesas que no se pueden romper, ni siquiera cuando quien las hizo ya no está. Llamó a la madre de Emiliano y le dijo: «Este niño tiene que ir. No podemos dejar que la promesa de mi hermano se quede sin cumplir». Emiliano viajó a Guadalajara con su tía un viernes por la tarde. Llevaba puesta una camiseta de Vicente Fernández que había sido de su padre. Una camiseta enorme que le llegaba casi a las rodillas, pero que él se negó a cambiar por otra más adecuada. Y en el bolsillo del pantalón, la misma hoja de papel doblada en 4 que no había soltado en meses. Al llegar al palenque, Emiliano se quedó paralizado. Nunca había visto tanta gente junta. El ruido, las luces, el olor a tierra del ruedo mezclado con perfumes caros y humo de cigarros, todo lo abrumaba y lo fascinaba al mismo tiempo. Su tía lo llevó hasta sus asientos, que estaban sorprendentemente cerca del escenario, en la tercera fila. Emiliano se sentó, apretó la hoja en su bolsillo y esperó. El palenque se fue llenando de un público ruidoso, festivo, impaciente. Hombres con sombrero y botas, mujeres arregladas como para una boda, parejas que se abrazaban antes de que empezara la primera canción. Meseros cruzaban entre las mesas llevando botellas y cubetas de hielo. El ambiente era de celebración, casi de carnaval. Pero Emiliano no estaba ahí para celebrar. Estaba ahí para cumplir una promesa. Tenía los ojos enrojecidos y las manos inquietas. Su tía le acariciaba la espalda sin decir nada. Porque a veces el mejor consuelo es simplemente estar ahí. Cuando las luces se apagaron y el mariachi empezó a tocar, el palenque se estremeció. Y cuando Vicente Fernández apareció con su traje de charro, su sombrero y esa presencia que llenaba cualquier espacio como si el espacio hubiera sido construido solo para él, el público estalló en gritos y aplausos. Emiliano se puso de pie sobre la silla para poder ver mejor. Y cuando vio a Vicente, cuando escuchó esa voz en vivo por primera vez, la misma voz que había escuchado toda su vida en los discos de su padre, algo se rompió dentro de él. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de encuentro, de reconocimiento, como si al escuchar a Vicente estuviera escuchando un eco lejano de su padre. Vicente cantó durante más de 1 hora. Canción tras canción, el palenque se iba transformando en un lugar fuera del tiempo. Las personas cantaban, lloraban, gritaban los nombres de las canciones que querían escuchar. Vicente conversaba con el público entre canciones con esa naturalidad de rancho que siempre lo caracterizó, contando anécdotas, haciendo bromas, dedicando canciones a las mujeres de la primera fila que le lanzaban flores y besos. Era un espectáculo completo, generoso, entregado. Pero Emiliano apenas escuchaba las canciones. Estaba concentrado en una sola cosa: cómo acercarse a Vicente para entregarle la carta de su padre. Había intentado llamar la atención del cantante varias veces, levantando la mano, agitando la hoja de papel, gritando con su voz de niño que se perdía entre los gritos de miles de adultos. Pero Vicente estaba lejos, envuelto en luces y música, y un niño de 11 años en la tercera fila de un palenque abarrotado es prácticamente invisible. Su tía empezó a preocuparse. Veía la desesperación creciente de Emiliano
y sentía que si el concierto terminaba sin que el niño pudiera cumplir su misión, algo irreparable se rompería dentro de él. Así que hizo algo que normalmente no habría hecho jamás. Se levantó de su asiento, se acercó a uno de los miembros de seguridad que custodiaban el escenario y le contó la historia en voz baja, rápida, urgente. El hombre la escuchó con cara de piedra al principio, pero a medida que la tía hablaba, su expresión fue cambiando. Cuando terminó de escuchar, el guardia asintió con la cabeza, le pidió que esperara y desapareció entre las sombras laterales del escenario. Pasaron 5 minutos que se sintieron como 5 horas. La tía volvió a su asiento junto a Emiliano sin decirle nada, para no crearle falsas esperanzas. Vicente seguía cantando. El público seguía en éxtasis. Y entonces, entre una canción y otra, mientras Vicente tomaba un trago de agua, un asistente se le acercó al oído y le dijo algo. Nadie en el público notó ese breve intercambio. Fue un susurro de segundos, un mensaje corto que atravesó el ruido del palenque y llegó directamente al corazón de Vicente Fernández. Lo que ocurrió después detuvo la noche entera. Vicente se acercó al micrófono, levantó la mano pidiendo silencio y dijo con una voz distinta a la que había usado toda la noche. Una voz más baja, más grave, más íntima. Me acaban de contar que aquí hay un chamaco que vino desde Zacatecas a traerme algo. Un chamaco que le hizo una promesa a su padre y que vino a cumplirla. ¿Dónde estás, mijo? El palenque se quedó en silencio. Todas las cabezas giraron buscando. Y entonces la tía de Emiliano lo tomó del brazo, lo levantó suavemente de la silla y le dijo: «Es tu momento, mi niño. Ve». Emiliano caminó hacia el escenario con las piernas temblando, la camiseta enorme de Vicente cubriéndole casi todo el cuerpo y la hoja de papel apretada en la mano derecha con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. El público empezó a aplaudir, sin saber exactamente por qué, guiándose por ese instinto colectivo que tienen las multitudes cuando presienten que algo importante está pasando. Cuando Emiliano llegó al borde del escenario, Vicente bajó de su tarima y se puso en cuclillas para quedar a la altura del niño. Lo miró a los ojos con una atención absoluta, como si en aquel palenque no hubiera nadie más. Emiliano intentó hablar, pero la voz no le salía. Las lágrimas le nublaban la vista, y el nudo en la garganta no lo dejaba articular palabra. Entonces, simplemente extendió la mano y le entregó la hoja de papel a Vicente. Vicente tomó la hoja con cuidado, la desdobló despacio, como si supiera que aquello merecía tiempo y respeto, y empezó a leer en silencio. El palenque entero lo observaba conteniendo el aliento. Nadie hablaba, nadie bebía, nadie se movía. Solo se escuchaba el viento que entraba por las lonas del palenque y el zumbido lejano de la feria afuera. Lo que estaba escrito en esa hoja, nadie lo sabe con exactitud. Emiliano nunca la leyó y Vicente nunca reveló su contenido completo. Pero lo que sí se sabe, porque las cámaras lo captaron y porque cientos de testigos lo confirman, es que mientras Vicente leía, su rostro fue cambiando. Primero apretó los labios, después bajó la cabeza ligeramente. Y cuando terminó de leer, cerró los ojos un instante largo, como si necesitara un momento a solas con lo que acababa de recibir. Un momento de silencio privado en medio de miles de personas. Cuando abrió los ojos, miró a Emiliano y le dijo algo que los micrófonos alcanzaron a captar. Tu papá era un hombre muy valiente, mijo, y tú eres igual que él. Después se incorporó. Dobló la carta con el mismo cuidado con que la había abierto. Se la guardó en el bolsillo interior de su traje de charro, justo sobre el corazón, y levantó la vista hacia el público. Lo que dijo entonces, nadie lo esperaba. Vicente contó, con palabras sencillas y una voz que se quebraba como vidrio fino, que aquel niño había viajado desde un pueblo de Zacatecas para traerle una carta de su padre. Que su padre había sido maestro de escuela,
que había amado la música ranchera más que casi cualquier cosa en el mundo, y que había muerto sin poder cumplir su sueño de verlo cantar en vivo. Contó que la carta era lo más bonito que le habían dado en muchos años. Y entonces miró a Emiliano, que seguía de pie junto al escenario con las lágrimas corriéndole por las mejillas, y le preguntó: «Tu papá cantaba, ¿verdad?». Emiliano asintió sin poder hablar. «¿Y tú cantas?». Emiliano volvió a asentir, esta vez con un movimiento apenas perceptible de la cabeza. Vicente sonrió, una de esas sonrisas suyas que eran mitad alegría y mitad dolor, y dijo: «Entonces súbete aquí conmigo, pues vamos a cantarle una canción a tu papá, tú y yo juntos». El palenque enloqueció. Los gritos, los aplausos, las exclamaciones de asombro crearon un estruendo que hizo temblar las estructuras metálicas del lugar. Vicente le tendió la mano a Emiliano y lo subió al escenario. El niño se veía diminuto al lado de aquel hombre enorme con su traje bordado, pero había algo en su postura, en la forma en que apretaba los puños a los costados, que demostraba una valentía que no tenía nada que ver con la edad. Vicente le preguntó al oído qué canción quería cantar. Emiliano respondió sin dudarlo: «El Rey», la canción favorita de su padre, la canción que José Luis cantaba en cada fiesta, en cada celebración, la canción que Emiliano había escuchado 1000 veces en la voz de su padre y que ahora iba a cantar junto al hombre que la había hecho inmortal. Cuando el mariachi empezó a tocar las primeras notas de El Rey, algo extraordinario sucedió. Emiliano abrió la boca y empezó a cantar. Y la voz que salió de aquel niño de 11 años, flaco, con una camiseta que le quedaba enorme y los ojos hinchados de llorar, era una voz que hizo que todo el palenque se quedara absolutamente inmóvil. No era una voz perfecta, no era una voz entrenada, pero tenía algo que no se puede enseñar ni comprar. Tenía verdad. Tenía el eco de su padre. Tenía las noches en la cocina de El Teúl. Tenía el dolor de la pérdida y la alegría de estar cumpliendo una promesa. Vicente empezó a cantar con él, no por encima de él, no tapándolo, sino a su lado, acompañándolo, como un padre que camina junto a su hijo por un camino difícil. Sus voces se entrelazaron de una manera que ninguno de los presentes olvidará. La voz grave y poderosa de Vicente y la voz aguda y frágil de Emiliano se fundieron en algo que era más grande que la suma de las dos. Era como si en ese escenario no hubiera 2 personas cantando, sino 3. Como si José Luis estuviera ahí, invisible pero absolutamente presente, cantando con su hijo y con el hombre que más había admirado en el mundo. Cuando llegaron al estribillo: «Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar», Vicente dejó de cantar y le cedió el micrófono completo a Emiliano. El niño cantó solo, con los ojos cerrados y las lágrimas cayendo, y su voz llenó el palenque entero con una fuerza que nadie podía explicar. El público lloraba abiertamente. Hombres que habían venido a beber tequila y pasar una buena noche se limpiaban las lágrimas con las servilletas de las mesas. Mujeres abrazaban a sus hijos con una urgencia repentina, como si de pronto entendieran que el tiempo es un regalo que no se repite. Cuando la canción terminó, el silencio fue total durante unos segundos que parecieron suspendidos en el aire. Y después vino la ovación. Una ovación brutal, ensordecedora, que surgió desde las tripas de aquel palenque como un volcán que llevaba toda la noche conteniendo su erupción. Vicente se arrodilló frente a Emiliano, lo tomó de los hombros y le dijo con los ojos húmedos, frente a todo el mundo, frente a las cámaras y los micrófonos: «Tu papá te está escuchando, mijo, y está muy orgulloso de ti, no lo dudes nunca». Después lo abrazó. Lo abrazó durante un tiempo que pareció detenerse. Un abrazo largo, apretado, real, de esos que no se dan para las cámaras sino porque el cuerpo lo necesita. Ven porque las palabras no alcanzan y solo queda apretar fuerte
y esperar que el otro sienta lo que uno no puede decir. Cuando se separaron, Vicente tenía los ojos rojos y Emiliano tenía en la cara una expresión que no era ni de tristeza ni de alegría, sino de algo más profundo, más raro, más difícil de nombrar. Era la expresión de un niño que acaba de soltar un peso que llevaba cargando desde el día que su padre murió. Años después, Emiliano contaría en una entrevista que aquella noche fue el momento en que empezó a sanar. No porque el dolor desapareciera, sino porque por primera vez sintió que la promesa estaba cumplida, que su padre podía descansar, que la carta había llegado a donde tenía que llegar. Contó que Vicente le regaló un sombrero de charro esa noche, uno de los suyos, y que todavía lo guarda en una caja junto a los discos de su padre. Contó que nunca dejó de cantar, que se unió al coro de su escuela, después a un grupo de mariachi juvenil, y que cada vez que canta, siente que su padre está a su lado, silbando la melodía como hacía en los pasillos de la escuela. Y contó algo más. Contó que años después, cuando Vicente Fernández falleció, él viajó hasta Guadalajara para estar presente en el homenaje. Se paró entre la multitud con aquel sombrero que Vicente le había regalado y cantó El Rey, en voz baja, solo para él, solo para su padre, solo para el hombre que una noche detuvo un concierto para escuchar a un niño de Zacatecas. Y dijo que en ese momento sintió, con la certeza que solo dan las cosas que importan de verdad, que los tres estaban juntos otra vez. Hay quienes miden la grandeza de un artista por sus ventas, por sus premios, por los estadios que llena. Pero la grandeza de Vicente Fernández se medía en otra cosa. Se medía en su capacidad de ver a las personas, no al público como masa, no a los fans como número, sino a las personas individuales con sus historias rotas y sus sueños intactos. Se medía en gestos como el de aquella noche, cuando se arrodilló frente a un niño huérfano y le dijo las palabras que ese niño necesitaba escuchar, más que cualquier otra cosa en el mundo. Porque Vicente Fernández no era solo una voz, era un espejo donde millones de personas se veían reflejadas con todo lo que eran. Sus dolores, sus amores, sus pérdidas, sus esperanzas tercas que se niegan a morir. Cuando cantaba, no estaba interpretando canciones. Estaba prestando su voz para que otros dijeran lo que no podían decir solos, para que un maestro de pueblo cantara sin vergüenza en la fiesta del patrón, para que una madre sola pusiera un disco y sintiera que alguien la entendía, para que un niño de 11 años encontrara el valor de subirse a un escenario y cantar frente a miles de desconocidos porque su padre se lo había prometido. Esa es la herencia verdadera de Vicente Fernández, no los discos de oro ni las portadas de revista. La herencia verdadera son los millones de momentos invisibles en que su voz acompañó a alguien en el momento más difícil o más hermoso de su vida. Las promesas cumplidas al ritmo de sus canciones, las cartas que nunca se enviaron, pero que se cantaron en voz baja en una cocina a las 3 de la mañana. Lowell, los padres que enseñaron a sus hijos a sentir a través de su música. Los hijos que aprendieron que un hombre de verdad no es el que no llora, sino el que canta lo que siente aunque le tiemble la voz. Y si algún día necesitas recordar por qué la música importa, piensa en un niño de 11 años con una camiseta que le queda enorme, parado en un escenario junto al hombre más grande de la música mexicana, cantando una canción para un padre que ya no está. Piensa en ese momento y dime que la música es solo entretenimiento. Dime que una canción es solo palabras con melodía. No podrás, porque sabes, igual que yo, que la música es mucho más que eso. La música es el idioma que hablamos cuando todos los demás idiomas se quedan cortos. Y Vicente Fernández fue el maestro de ese idioma, el más grande que hemos tenido. Y aunque su voz ya no suene en un escenario, sigue sonando donde siempre sonó mejor, en los corazones de quienes lo necesitan. Ahí su voz no se apaga. Ahí su voz sigue cantando, y seguirá cantando mientras haya alguien en el mundo con una promesa que cumplir y una canción en los labios.